Existen personas que desgastan tu cuerpo y energía sin siquiera tocar tu cuerpo. ¿Lo has sentido? No hacen escándalo, no golpean, no gritan, pero algo en su presencia desgasta. Algo se lleva la paz, la claridad, el centro. Estas personas no dañan desde la superficie, lo hacen desde dentro. La destrucción psíquica es más silenciosa que la física. No deja moretones, pero sí vacío. No deja cicatrices, pero sí confusión. Hay quienes se vuelven expertos en manipular desde el lenguaje sutil, desde los gestos que parecen inofensivos, desde la indiferencia calculada, desde el afecto que encierra veneno. Carl Jung hablaba de la energía psíquica, esa fuerza vital que fluye en cada ser humano. Cuando una relación agota esa energía sin que haya una razón visible, lo que sucede no es casual. El alma se defiende del desgaste, pero el inconsciente permanece abierto, absorbiendo todo lo que no se dice, todo lo que no se ve, pero se siente. Hay personas que no hieren con lo que hacen, sino con lo que despiertan. No es su acción directa lo que daña, sino el efecto que producen dentro. Activan heridas antiguas, reabren memorias que estaban dormidas. Y sin saber cómo, uno empieza a reaccionar como si tuviera 5 años, como si necesitara rogar amor, aprobación, presencia. El vínculo se vuelve una repetición, una escena ya conocida. El mismo abandono, la misma falta de respuesta, la misma necesidad de ser visto. No es esa persona en sí, es lo que representa. El inconsciente la reconoce, no como algo nuevo, sino como algo familiar. Una figura vieja con un rostro nuevo. El pasado reclamando atención a través del presente. Estas conexiones no son errores. No se trata de mala suerte, ni de gente mala. Se trata de resonancia, de afinidad vibracional entre dos inconscientes que buscan algo, incluso si ese algo duele. Porque en el fondo, la psique no busca comodidad. Busca completarse, y para completarse, necesita enfrentar lo que falta. Lo que duele, lo que fue negado. Por eso, muchas veces, se atrae justo a quien activa las heridas más profundas. No porque se lo merezca, ni porque lo provoque, sino porque esas heridas siguen abiertas. Y el inconsciente, sabio pero implacable, usa las relaciones como espejo, como escenario donde representar lo que no ha sido visto. Se busca al manipulador cuando se aprendió que el amor se gana, no se recibe. Se permite al controlador cuando el propio poder ha sido entregado desde siempre. Se aguanta al indiferente cuando de niño la presencia emocional fue un premio escaso. Y sin saberlo, uno vuelve a ese lugar, esperando un resultado distinto. Pero el resultado se repite, porque el guión interno no ha cambiado. Este tipo de relaciones agotan, pero también enseñan. Son reflejos, no castigos. Son símbolos, no enemigos. Cada persona que perturba profundamente tiene una función psíquica, mostrar lo que aún no ha sido integrado, hacer visible lo que fue desplazado, hacer consciente lo que se proyectaba. Y aquí aparece un concepto central, la proyección. Jung decía que lo que no se hace consciente, se vive como destino. Las proyecciones son contenidos internos, no reconocidos, que se colocan sobre otros. Se proyecta la figura del padre ausente, la madre crítica, el hermano rival, y se revive el vínculo, una y otra vez, con distintos cuerpos, distintos nombres, pero la misma carga emocional. No se ve al otro como es, se ve lo que uno necesita ver. Por eso, algunas personas parecen tan mágicas al inicio, y tan destructivas después, porque no eran reales, eran espejos de una carencia. Ilusiones construidas con necesidad, con idealización, con urgencia. Y cuando esas ilusiones se quiebran, aparece la decepción, el enojo, el vacío. Pero la pregunta no es porque alguien hizo daño. La pregunta es porque se permitió, porque se ignoraron las señales, porque se necesitó tanto, que se aceptó tan poco. Aquí entra la sombra. Aquello que uno rechaza de sí mismo, termina por atraerlo en forma de otros. Si no se integra la rabia, se soportará la manipulación. Si no se reconoce la dependencia, se justificará el abandono. La sombra no solo contiene lo oscuro, contiene lo negado. Y lo negado, tarde o temprano, busca volver. Las personas más peligrosas no siempre son las más evidentes. A veces, tienen un rostro amable,
A veces, sonríen mientras quiebran. A veces, abrazan mientras controlan. Lo peligroso no está en su forma externa, sino en su resonancia inconsciente, en lo que despiertan, en lo que arrastran de lo no resuelto. Y esa es la parte más difícil, admitir que no fue casual, que se permitió, que se repitió, pero también es la puerta de salida. No se puede evitar atraer lo que no se ha sanado, pero sí se puede empezar a mirar, a sentir con más conciencia, a elegir distinto. La atracción inconsciente pierde fuerza cuando se nombra la herida, cuando se observa el patrón, cuando se decide dejar de repetir la misma historia con diferentes personajes. Ese es el inicio del cambio. Algunas personas entran en la vida sin que uno sepa exactamente por qué, pero basta un poco de tiempo para que algo comience a desordenarse. No desde lo evidente, sino desde lo profundo. El alma empieza a apagarse, la claridad se nubla, y sin entender del todo, uno comienza a sentirse pequeño, inseguro, fragmentado. Estas personas no siempre son violentas, ni agresivas, ni fácilmente identificables, pero su impacto es real, psíquicamente destructivo. Carl Jung habló muchas veces sobre los mecanismos de sombra, las proyecciones, los complejos y las personalidades arquetípicas que no han sido integradas. Cuando alguien se encuentra poseído por un complejo inconsciente, ya no actúa como sí mismo, sino como una manifestación de esa energía reprimida. Y lo peligroso no está solo en lo que eso provoca hacia afuera, sino en cómo impacta al otro, al que está del otro lado del vínculo, el que no entiende por qué está siendo manipulado, invalidado o drenado emocionalmente. A continuación, veremos las 6 personalidades que Jung consideraba peligrosas para el alma y la integridad psíquica. Número 1. El manipulador seductor, la sombra disfrazada de carisma. Esta personalidad no se presenta como una amenaza. Todo lo contrario. Irradia seguridad, atracción, magnetismo. Habla con dulzura, hace sentir especial. Crea un vínculo rápido basado en una conexión intensa y aparentemente profunda. Pero el carisma que proyecta es solo la cáscara. Detrás, hay una intención inconsciente de dominar, de tener control emocional sobre el otro, de asegurarse que la otra persona dependa afectivamente de él. Jung diría que aquí la sombra se ha vestido de luz. El manipulador seductor es peligroso porque no se le ve venir. Activa una necesidad infantil de ser elegido, de ser visto. Se convierte en una figura casi arquetípica. El salvador, el amante ideal, el refugio emocional. Pero poco a poco, comienza el juego del poder. Se otorgan migajas de atención y luego se retiran. Se abre el vínculo para luego cerrarlo sin explicación. El otro comienza a vivir en función de agradar, de recuperar esa atención inicial. Y sin notarlo, se ha vuelto dependiente. El manipulador no necesita alzar la voz. Le basta con generar duda, con hacer sentir que uno es el problema, que hay algo defectuoso en su forma de amar, que debe esforzarse más. Este tipo de personas suele tener heridas no sanadas que proyectan los demás, creando una relación de tensión constante, donde el otro vive esperando algo que nunca llega del todo, porque el vínculo no se basa en reciprocidad, sino en poder. Número 2. El mártir emocional, la culpa como herramienta de control. A simple vista, esta personalidad parece inofensiva, incluso empática, sensible, compasiva. Habla de su dolor, de sus heridas, de todo lo que ha dado por los demás. Parece entregado, pero hay algo en el fondo que no encaja, porque el vínculo no se construye desde el amor, sino desde el sacrificio y la deuda emocional. El mártir emocional vive a través del sufrimiento y necesita que el otro lo reconozca, lo admire e incluso que se sienta en deuda. La frase no dicha es: mira todo lo que hago por ti, ahora me lo debes. Esta forma de manipulación es sutil y profundamente culposa. Se espera que el otro ceda, que el otro resigne, que el otro acomode su vida para no lastimar a quien ha dado tanto. En realidad, el mártir no da de manera incondicional. Da para recibir, da para controlar. Jung hablaría aquí de una sombra proyectada sobre el otro que lo reduce a un objeto que debe retribuir. Y si no lo hace, se activa la culpa, la lástima, el silencio pasivo-agresivo, el reproche emocional. Esta personalidad es peligrosa porque crea una relación desigual.
El otro empieza a vivir desde la compensación, no desde el deseo, sino desde la obligación emocional. Se siente responsable del estado emocional ajeno, como si estuviera en deuda constante. Y eso desgasta, porque no importa cuánto se haga, nunca es suficiente, nunca es justo. Siempre hay un nuevo sacrificio que se espera. Número 3. El agresivo pasivo, hostilidad disfrazada de calma. No grita, no amenaza, no golpea, pero cada gesto, cada silencio, cada palabra pasiva tiene una carga de violencia encubierta. El agresivo pasivo es experto en negar el conflicto mientras lo alimenta. Dice que todo está bien, mientras castiga con indiferencia. Habla con amabilidad, mientras clava pequeñas punzadas de desprecio. Sonríe, pero sabotea. Aparenta calma, pero siembra caos. Este tipo de personalidad se ha desconectado de su propia agresión. No la reconoce como parte de sí. La ha reprimido, y al no poder expresarla de forma directa, la canaliza a través de mecanismos sutiles, invisibles. Jung diría que esta persona está poseída por una sombra reprimida, y por eso se convierte en su prisionero. No ataca de frente, porque no soportaría verse a sí mismo como agresor. Entonces niega, y actúa desde la sombra. El vínculo con esta persona se vuelve un campo minado. Uno nunca sabe cuándo está mal. No hay claridad, no hay confrontación abierta, pero sí hay castigos encubiertos. Se retira el afecto, se responde con frialdad, se generan situaciones que generan confusión y culpa. El otro se siente desorientado, como si algo estuviera roto pero no supiera exactamente qué. El agresivo pasivo mina la autoestima ajena lentamente. Cuestiona decisiones con sarcasmo, invalida emociones con sutileza, ridiculiza deseos sin levantar la voz. Y todo bajo una máscara de buena intención o neutralidad. Es un desgaste constante, una forma de violencia que no deja huellas visibles, pero deja fragmentos internos. Número 4. El narcisista espiritual, la falsa luz como forma de control. Este tipo de persona no se presenta como hostil ni dañina. Al contrario, suele hablar de sanación, conciencia, energía, despertar interior. Se viste con símbolos de sabiduría, pero en el fondo aún no ha integrado su sombra. Y como decía Jung, todo intento de ser demasiado bueno es sospechoso. La perfección externa muchas veces es el disfraz de una sombra negada. El narcisista espiritual no busca conexión real, sino admiración. No comparte, predica, no acompaña, guía desde un pedestal. Habla desde la iluminación, pero niega el conflicto, la contradicción, la herida, y proyecta esa negación en los demás. Si sufres, es porque no vibras alto. Si algo te duele, es porque no sanaste. Si cuestionas, es tu ego. Este tipo de vínculo puede ser profundamente desgastante. No hay espacio para la vulnerabilidad real, porque cualquier emoción humana es vista como baja frecuencia. El otro se siente avergonzado por sentir. Se desconecta de sí mismo para agradar. Y en el fondo, empieza a anularse, convencido de que todo lo que siente está mal. Porque alguien que parece saber más, le dice que así es. Pero esa luz no ilumina, ciega. Y detrás de esa ceguera, se esconde una necesidad profunda de control, de sentirse superior, de sostener una imagen que impida el contacto con el dolor propio. Número 5. El controlador emocional anula tu narrativa y crea la suya. A diferencia del manipulador seductor, este tipo de personalidad no finge ternura ni carisma. Su herramienta es más directa: imponer una narrativa donde el otro pierde voz, donde sus emociones, sus versiones, sus límites dejan de importar. El controlador emocional reescribe la historia para sostener su verdad. Minimiza lo que el otro siente, exagera lo que cree que hizo, cambia el relato hasta que todo se acomode a su beneficio. No grita, pero su presencia pesa. No pregunta, sentencia. Y cada vez que el otro intenta expresar algo, termina dudando de sí mismo. Jung decía que quien no se confronta con su sombra, proyecta todo hacia afuera y lo llama destino. El controlador no ha reconocido su miedo, su necesidad de dominio, su inseguridad. Entonces los proyecta y los justifica con autoridad. Se convierte en juez y víctima a la vez. Y el otro se vuelve culpable de todo, incluso de lo que no hizo.
Este tipo de vínculo es peligroso porque borra los bordes del yo. Se deja de confiar en lo que se percibe. Se internaliza la culpa y se empieza a vivir en un estado de duda constante, como si uno estuviera loco o roto. Número 6. El espejo de tu herida no te daña por maldad, sino por resonancia. Este perfil es distinto a los anteriores. No se basa en manipulación consciente ni en malicia. El daño no viene por lo que el otro hace, sino por lo que refleja, por lo que despierta. Es esa persona que activa la herida más profunda, sin siquiera intentarlo. Puede ser alguien distante, alguien evasivo, alguien que ama a medias. Y eso basta para reabrir la herida del abandono, del rechazo, de la invisibilidad. Porque en esa persona, el inconsciente reconoce una figura del pasado, y la psique, sin saberlo, busca repetir para reparar. Pero esa reparación no llega, porque el otro no está ahí para eso. Solo está siendo quien es. No hiere con intención, pero sí con impacto. Y el dolor que provoca no es nuevo, es antiguo. Solo que ahora tiene un nuevo rostro. Jung decía que lo que más nos irrita de otros puede decirnos mucho de nosotros mismos. Y lo que más nos duele, también. El espejo de tu herida no viene a lastimarte. Viene a mostrarte lo que aún no has sanado, lo que aún buscas, lo que aún te duele. Este tipo de relación es una oportunidad. Dolorosa, sí, pero reveladora. Porque cuando se comprende que el otro no es el problema, sino el reflejo, se puede comenzar a mirar hacia adentro, a sanar desde la raíz. Estas 6 personalidades cierran el conjunto de vínculos que Jung, desde su mirada profunda del alma humana, advertía como peligrosos. No por lo que parecen, sino por lo que movilizan. No por su forma, sino por su fondo. Entonces, ¿cómo dejar de ser un imán para el peligro emocional? Conocer las formas que adopta el peligro emocional es solo una parte del camino. La más compleja y transformadora empieza cuando uno se pregunta, ¿por qué esa energía encuentra eco en mí? ¿Qué hace que ciertas personas parezcan tener una llave directa a mis heridas? ¿Y cómo puedo evitar repetir ese ciclo sin quedarme en la desconfianza o el aislamiento? Carl Jung decía que todo lo que nos irrita de los demás puede guiarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero también lo que nos duele, lo que nos atrae con intensidad y lo que nos paraliza. Cada vínculo tóxico o peligroso no es solamente una amenaza externa, también es una pista interna, una señal de que hay una parte no resuelta, un reflejo de algo que necesita ser visto, reconocido e integrado. Dejar de ser un imán para el dolor emocional no se trata de levantar muros, sino de levantar conciencia. Y eso implica ir hacia adentro, abandonar la mirada acusatoria que busca villanos, y comenzar una mirada radicalmente honesta sobre lo que uno permite, repite o normaliza. El primer paso, observar sin justificar. Muchas veces el problema no es lo que sucede, sino lo que uno se cuenta para soportarlo. Justificar el maltrato, disfrazar la indiferencia de independencia, llamar profundidad a una obsesión, nombrar intensidad a la dependencia emocional. Y así, se pierde la claridad interna. El alma empieza a vivir anestesiada, creyendo que el sufrimiento es una prueba de amor. Para dejar de atraer lo que daña, primero hay que dejar de justificarlo, nombrarlo como es, sin adornos, sin excusas, sin hacer de la historia del otro un atenuante para el daño que causa. No importa cuánto sufrió, no importa si no lo hace con mala intención. Si algo rompe tu integridad emocional, debe ser puesto en palabras y en límites. La lucidez empieza cuando uno se permite ver sin autoengaño. Ahí comienza la verdadera sanación, cuando ya no se intenta cambiar al otro, sino que se empieza a cambiar el propio lugar en el vínculo. El segundo paso, integrar la propia sombra. Jung insistía en que el mayor peligro no viene de lo externo, sino de lo no reconocido dentro de uno. La sombra no es solo lo negativo, es todo lo que fue reprimido, negado o considerado inaceptable. Muchas veces, al no integrar la necesidad de atención, de poder, de autonomía o de afecto, se busca fuera a quienes representen eso, y lo que se busca con intensidad, muchas veces se encuentra distorsionado. El deseo inconsciente atrae, pero no elige con sabiduría. Entonces, el alma termina siendo atraída por personas que activan justo lo que falta, lo que duele,
lo que está fragmentado. Integrar la sombra implica reconocer que también existe en uno la posibilidad de manipular, de agredir pasivamente, de depender, de seducir por carencia, de controlar a través de la culpa. No para vivir en culpa, sino para dejar de proyectarlo en los demás. Cuando se abraza la totalidad del propio ser, ya no se necesita que el otro complete, repare o valide. Se puede elegir desde la libertad, no desde la herida. El tercer paso: sanar el cuerpo emocional. No es solo la mente la que se hiere, también lo hace el cuerpo. Y este guarda todo lo que no se pudo procesar emocionalmente. Las relaciones que dañan no solo alteran el pensamiento, también alteran la respiración, el sueño, el sistema nervioso. Volver al eje implica volver al cuerpo, escucharlo, respetar su tensión, atender sus señales. Hay vínculos que dejan marcas tan profundas que el sistema emocional queda en estado de alerta permanente. La ansiedad, la desregulación emocional, la hiperempatía, todo eso también se hereda del trauma vincular. Y sanar implica restaurar esa capacidad de estar presente sin miedo, de sentirse seguro sin necesidad de control, de confiar sin anularse. Técnicas como el trabajo con el niño interior, la respiración consciente, la escritura terapéutica, el contacto con la naturaleza, o simplemente el silencio, pueden abrir puertas hacia una regulación emocional que permita vivir desde el centro, no desde la supervivencia. El cuarto paso: elegir desde el alma, no desde la carencia. Una vez que se hace el trabajo interno, algo cambia en el modo de vincularse. Se empieza a detectar antes lo que antes tardaba años en verse. Se escucha la intuición sin tanto ruido. Se confía en el no sin culpa. Y sobre todo, se elige. No todo lo que parece intenso es verdadero. No todo lo que genera química merece tiempo. No todo lo que se anhela es lo que se necesita. El alma empieza a elegir desde la paz, no desde la urgencia, desde la verdad, no desde la fantasía. Ser un imán para el peligro emocional no es una condena, es una señal, un llamado, una oportunidad para mirar hacia adentro y volver al eje. Cuando el alma deja de mendigar lo que merece, el mundo cambia, y lo que parecía repetirse eternamente, deja de tener poder, porque la sombra ya no gobierna, ahora acompaña, porque la herida ya no elige, ahora enseña. Y eso lo cambia todo.